alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Y vamos a entrar al capítulo 9 de esta hermosa serie que cerraremos el próximo martes. ¿Cuándo termina esta serie? El próximo martes termina esta serie de religiosos pero no cristianos, con una noche de arrepentimiento y de rendir nuestras vidas al Señor. Pero hoy hay un subtema para este capítulo 9, para esta parte 9 de religiosos pero no cristianos. Y este subtema de religiosos pero no cristianos, parte 9, es religiosos vengativos. Ay, ay, ay. Diga conmigo, religiosos vengativos. En inglés, Avengers. Los fraternícolas Avengers. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile, ¿tú eres un Avenger? Pues esta palabra es para ti. Y quiero comenzar esta parte número 9 de religiosos vengativos. ¿Cuántas hermanas vengativas hay aquí? Levante la mano, no tenga miedo. Acepte sus cualidades. Amén. ¿Cuántas hermanas, vamos por orden, cuántas hermanas vengativas hay aquí? Levante la mano. Amén. Esta palabra es para usted. ¿Cuántos hermanos, varones, machos, vengativos habemos aquí? Levante la mano los hombres que dicen, no, pastor, yo soy un hombre vengativo. Me parece que tengo que darle gracias a Dios porque solo gente santa hay aquí. Alguien le dice a la pastora Silvia que la profeta Nancy Amancio está llamando para que le conteste. Y quiero comenzar diciendo que si hay algo que vivimos y que experimentamos los cristianos muy seguido es la traición. Quiero volver a repetir esto. Si hay algo que los cristianos vivimos y experimentamos siempre es la traición. Y me permite decirle que las traiciones duelen, vengan de donde vengan. No quiero que pensemos que solo hay traición en el matrimonio. Hay traiciones muy dolorosas en la amistad. Hay traiciones familiares. Hay traiciones en muchos ámbitos de nuestra vida. Y permítame decirle que las traiciones duelen. Toda traición duele. Duele ayudar y no ser ayudado.
sobre todo por quien uno ha ayudado. Primeramente, uno ayuda a una persona y luego uno espera que esa persona te retribuya esa ayuda. Duele recibir puñaladas en la espalda de gente en la que uno ha invertido tiempo, recursos y esfuerzos. Duele y es confuso y es decepcionante que las traiciones más fuertes vienen de aquellos que se dicen ser cristianos. ¿Por qué hay tanto cristiano traicionero? ¿Por qué hay tanto cristiano malo? ¿Por qué hay tanto cristiano mala leche? Permítame decirle que allá afuera, refiriéndome al mundo, nunca te cuentearon la mujer. ¿Sabes dónde te la van a cuentear? Dentro de la iglesia. Permítame decirle que esposos y esposas, aquí es donde usted tiene que cuidar a su esposa y a su esposo. ¿Sabes dónde te pueden robar tu marido? Dentro de la iglesia. ¿Sabes dónde te pueden embarazar a tu niña? Dentro de la iglesia. ¿Sabes dónde te pueden quedar debiendo dinero y estafar? Dentro de la iglesia. Quiero decirle esta noche que dentro de la iglesia es donde más traiciones hay. Ahora, es normal que reaccionemos, porque los seres humanos tendemos a reaccionar. Diga conmigo, reaccionar. Pero hoy te traigo una palabra que Dios me pidió que te trajera. Yo quiero que usted no me odie, no la agarre en contra mía, no me vea con desagrado, sino que ore por mí. Y me vea con ojos de amor y de misericordia. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la escritura, Mateo capítulo 26, versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47. Vamos a leer del versículo 47 al versículo 55, la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mientras Jesús hablaba, yo voy a leer la Traducción Viviente, Nueva Traducción Viviente. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas. ¿Quién llegó? Judas. Estamos hablando de una persona del núcleo más cercano, ¿verdad? Llegó Judas, uno de los 12. Y no llegó solo, sino que Judas llegó acompañado de una gran multitud de hombres armados con espadas. ¿Con qué venían armados? Pero no solo con espadas, sino que venían también con palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y el traidor Judas había acordado con ellos una señal. Ellos habían quedado en lo siguiente: sabrán a quién tienen que arrestar cuando yo los salude con un beso. Y entonces Judas, al llegar al lugar, fue directamente a Jesús y lo saludó y le dijo: saludos, Rabí, y le dio un beso. Y Jesús le dijo: amigo mío. ¿Cómo le dijo? Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Y entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús, en otros evangelios menciona su nombre. ¿Cómo se llamaba este? Pedro. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó, la versión salvadoreña 1923 dice, su machete y hirió a un esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y entonces cuando Jesús vio la reacción de Pedro,
Permítame decirle que yo le pedí a mis asistentes que me trajeran un instrumento, pero gracias. Yo quiero mencionarle que exactamente así era el machete que andaba Pedro, mojoso. Y yo quiero decirle que cuando Pedro ve, pregunto, ¿Pedro amaba a Jesús? Pedro amaba a Jesús. Cuando Pedro ve aquella ofensiva en contra del maestro, Pedro reacciona. Pero lo que más hace reaccionar a Pedro es de dónde vino la traición. Porque la traición vino de uno de ellos. No sé si usted me está entendiendo esto. Ahora, Pedro reacciona, agarra su machete y Pedro no le quería volar la cabeza a ese hombre llamado Malco. Quiero que usted sepa que la intención de Pedro no era volarle la cabeza. La intención de Pedro era volarle, no era volarle la oreja, era volarle la. Pero el individuo era hábil y logró capearse. Y como pudo, se esquivó y entonces Pedro le voló la cabeza, la oreja. Y dice el versículo 52, que entonces Jesús reaccionó a aquella acción vengativa de Pedro. Y Jesús le dijo: Pedro, guarda tu espada, porque los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y mi Padre los enviaría de inmediato. Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumpliría lo que está escrito en la palabra, que describe lo que tiene que suceder ahora? En otras palabras, Jesús reprende a Pedro. Pedro estaba reaccionando en lo humano. Pedro tenía una reacción que era normal. Permítame decirle que la reacción de Pedro era una reacción humana normal. Pero Jesús interviene en el asunto y Jesús le dice a Pedro: Pedro, guarda tu espada. ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro? Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: guarda tu machete. Y quiero decirle esta noche que Jesús pasó por una gran injusticia. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en ese momento, y es una injusticia. Jesús atraviesa una traición. Pregunto, ¿no era normal que Pedro se sintiera indignado y sacara el machete que tenía escondido? Claro que era normal. Me permite decirle esta noche que muchos cristianos que se congregan y que sirven en la iglesia tienen un machete escondido, como Pedro. Mejor dicho, tenemos un machete escondido, como Pedro, preparado para la venganza, como quien dice, preparado por cualquier cosa, pastor. Yo soy cristiano, yo a la buena soy bueno, pastor, pero a la mala me encuentran. ¿Cuántos así hay aquí? ¿Cuántos de los que ya va viendo que cuando hice la primera pregunta temprano nadie decía amén? Cuando yo le dije cristianos vengativos, ¿cuántos cristianos vengativos hay aquí? Todos santitos. Pero cuando ya vamos entendiendo el asunto de qué se trata, ahora usted se va identificando. ¿Cuántos de los que están aquí andan su machete
guardado para defenderse de las injusticias. Amén. Pastor, yo soy cristiano, pero a mí nadie me puede hablar mal. A mí nadie me puede humillar. A mí nadie me puede señalar. Y me permite decirle que hay muchos cristianos macheteros y cuchilleros dentro de la iglesia. Gracias. Voy a predicar ahí arriba porque los de abajo están callados. Me permite decirle que a la iglesia viene puro cuchillero y machetero. Un montón de Pedro Navaja dentro de la iglesia. Si pudiéramos abrir un nuevo ministerio, le pondríamos los cuchilleros de Cristo. Pastor, si me tocan, me encuentran. Y por ahí hay el ministerio de cuchilleras de altar, que el lema no es una visión de amor, el lema es: si tocan a una, salimos todas. Estoy hablando en serio. Y me permite decirle que esto es normal dentro de la iglesia. Hay grupitos de cuchilleras. Por favor, comience a hacer memoria y diga: yo conozco una cuchillera de altar. Por allá hay un grupito de cuchilleras de altar. Por allá hay otro grupito de cuchilleras de altar. Vea sus Facebook. Y me permite decirle que esto es normal dentro de la iglesia. Defenderse y vengarse es nuestro derecho. Se nos ha enseñado que si nos dan un trompón, regresemos dos. Hemos sido enseñados a responder a la ofensa constantemente. Yo veo los Facebook de mis hijos espirituales. Me encanta stalkear. Me encanta ver sus reacciones. Todos los días reaccionan de una manera, y lo peor que lo publican. Y quiero decirle esta noche que estamos muy equivocados. Permítame decirle que como cristianos damos mucho que desear, porque los verdaderos cristianos no podemos devolver mal por mal. Gracias, pero están muy callados esta noche. Yo vine a decirle que los cristianos no podemos devolver mal por mal. Cuando nosotros recibimos un ataque, no podemos reaccionar igual que nuestro atacante, porque nos rebajamos a ese nivel. Y terminamos acarreando las mismas maldiciones que el atacante. Quiero preguntar, ¿cuándo, o mejor dicho, cuántos de ustedes, después que han recibido un ataque y han respondido con un ataque, qué es lo que han logrado? Usted dice, usted haga una memoria en este momento y usted dice: el día en que aquella hermana me humilló y me andaba chambreando de mí, yo fui y le encaré y le dije sus 3 cosas. Pregunta: ¿qué ha logrado usted respondiendo con un ataque? Hay una respuesta a eso. ¿Sabe qué se logra? Responder ataque contra ataque. Como aquella alabanza que dice: golpe con golpe yo pago. ¿Sabe qué es lo que se logra? Agrandar más el problema. Y al final terminamos hasta afectados de salud. Más taquicardia, se le sube la presión, le da colitis, no puede dormir, le agarra caspa. Un montón de situaciones que le vienen a reventar a causa de ese carácter explosivo que a veces tenemos. Permítame decirle esta noche que reaccionar en defensa propia no te exonera del pecado cometido.
Pensamos nosotros que tenemos derecho a reaccionar. Pensamos nosotros que tenemos derecho a defendernos. Pensamos nosotros que tenemos derecho a responder de una manera agresiva porque estamos en una posición de defensa propia. Porque es cierto, tú no iniciaste la pelea, tú no iniciaste la batalla, tú no iniciaste la ofensa. Y como tú no la iniciaste, tú sientes que tienes el derecho a responder. Pero la Biblia nos llama a reaccionar de una manera diferente. Y si realmente nosotros somos cristianos, permítame decirles que toda esta serie tiene como objetivo que nosotros reaccionemos. Y que nosotros corrijamos. Y que nos compongamos. Y que verdaderamente le pidamos perdón a Dios por las actitudes, por el carácter, por las acciones erróneas y equivocadas que tenemos. Porque la Biblia nos enseña a que nosotros no podemos seguir los rudimentos del mundo. Desde que venimos a Cristo, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Y Romanos capítulo 12, versículo 17 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Diga conmigo, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea en ustedes que son personas como honradas. Hagan todo lo posible de vivir en paz con todos. Y todos son todos, hasta los que te caen mal, hasta los que te hacen la guerra, hasta los que te critican, hasta los que te han traicionado. Queridos hermanos, queridos amigos, nunca tomen venganza. Nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Oh, cuánto cuesta dejar que sea Dios el que se encargue del asunto. Pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer, y si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre sus cabezas. No dejen que el mal los venza, más bien venzan ustedes el mal haciendo el bien. Me permite decirle esta noche que cuando nosotros nos vengamos y respondemos, estamos menospreciando el poder de Dios. Cada vez que nosotros reaccionamos a una ofensa, a un ataque, a una guerra, a una provocación, porque Satanás es experto en provocarnos. No hay muchos amenes en este servicio, pero voy a predicar. Satanás es experto en provocarnos. Te va a provocar la suegra, te va a provocar la cuñada, te va a provocar la prima, te va a provocar el marido, te va a provocar la mujer, te va a provocar el vecino, te va a provocar la vecina, te va a provocar el compañero de trabajo, te van a provocar en el semáforo, te van a provocar las motos locas en la calle. Yo lo he vivido. Y cuando nosotros nos vengamos, lo que estamos haciendo es menospreciando el poder de Dios, porque es como si nosotros estamos diciendo: no te metas, Señor, en mi vida. Escúcheme por favor este principio. Tomar la venganza en nuestras manos y defendernos nosotros es ofender a Dios y su poder y su majestad, diciéndole nosotros, porque la Biblia dice que no nos mandamos nosotros mismos, somos hechura suya, ovejas de su prado. ¿Y quién es el que defiende las ovejas? El pastor de pastores. Él es el que nos defiende. Entonces, meter nuestras cucharas, gracias, meternos en el pleito es decirle al Señor: no te metas en mis asuntos. Pero cuando estás en el problema, sí quieres que el Señor te saque. Pero cuando estás enfermo, sí quieres que Dios te sane.
Pero cuando estás en la crisis y le lloras al Señor, pero ¿por qué no dejas que el Señor intervenga en el asunto desde el inicio y te callas la boca y guardas cordura? Permítame decirle que el versículo 53 del verso que leíamos dice que Jesús le dijo a Pedro: ¿no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan? Y mi Padre los enviaría inmediatamente. En otras palabras, Jesús le dice a Pedro: esto que yo estoy viviendo es más grande, el poder de mi Padre, que esto que estoy experimentando. Porque para Pedro aquella escena significaba el acabose. Pedro pensó: aquí se termina todo, aquí se terminó el ministerio de Jesús, aquí se termina lo que ya Jesús nos venía anunciando, que lo iban a matar. Pero Pedro obvia información. Y Jesús le dice: tranquilo, Pedro, yo puedo defenderme solo, yo tengo poder. Yo puedo pedirle a mi Padre que mande miles de ángeles, y los ángeles vendrían e hicieran pedazos a todos estos malvados que me están capturando. Permíteme decirte, Pedro, que el poder que yo tengo es más grande que el poder de tu machete. Y me permite decirle esta noche que el poder que Dios tiene es más grande que su lengua. El poder que Dios tiene es más grande que sus estados de Facebook. El poder que Dios tiene es más grande que usted comience a meter sus cucharas. Esto que estoy viviendo, Pedro, tiene un propósito. Quiere decir que también cuando Dios permite que se levanten guerras en contra de nosotros, es con un propósito. Deja que sea Dios el que pelee por ti. Deja que sea Dios el que te defienda. Deja que sea Dios el que tome el lugar de juez justo. Te pregunto esta noche y contéstame con sinceridad: ¿te están haciendo la guerra? ¿Cuántas personas hay aquí que en este momento están enfrentando una batalla con una persona, con un familiar, con tu cónyuge, con un vecino, con un compañero de trabajo, y has estado a punto de desenvainar tu machete y volarle la oreja a ese montón de desgraciados y desgraciadas que te hacen la vida imposible? Pregunto: ¿cuántos de los que están aquí en este momento están enfrentando guerras injustas? Que tú dices: pastor, si yo no le hago mal a nadie, si yo no me meto con ellos, y yo no entiendo cómo ellos desayunan, almuerzan y cenan conmigo. Literal. Pero yo quiero decirte esta noche, y te lo quiero decir con mucho amor: no reacciones. Esto te lo manda a decir el Señor. A esa frustración, a ese deseo de explotar, a ese deseo de defenderte. Claro, tú tienes argumentos. Tú tienes argumentos para decirle sus tres cosas y para decir. Porque sobre todo esos que te están haciendo la guerra son unos acabados. Esos que te están haciendo la guerra son unos perversos, borrachos, hijos del diablo, incircuncisos, filisteos, sobrinos de Goliat. Tú tienes con qué defenderte. Y sí puedes defenderte, pero como cristiano verdadero, estoy hablando de religiosos, pero no cristianos. Estoy hablando de cristianos verdaderos. Me permite decirle que si usted hoy
quiere convertirse en un cristiano verdadero, aprenda a no defenderse. Y hoy el Señor te manda a decir, no reacciones. Solo espera que sea Dios el que en su tiempo te resucitará de la tumba. Y cuando el enemigo pensó que ya te había destruido, tu gloria será mayor. Porque cuando Cristo fue crucificado y expiró, en el infierno hubo fiesta. Pero todavía Dios tenía un as sobre la manga. Y me permite decirle que aunque tú veas que el enemigo te supera o prospera más que ti, y tú dices, el que me está haciendo la guerra le va mejor que a mí, pastor. Es que lo peor es eso, que yo soy el que pago el precio, vengo a la iglesia, ayuno, oro, me tiro de rodillas, alabo a Dios, y yo lo veo mejor a él que a mí. Permítame decirle que los romanos, los sacerdotes, los fariseos celebraban porque tenían a Jesucristo en la cruz. Pero tu trabajo no es ser impaciente. Tu trabajo no es reaccionar. Dice la palabra del Señor que como cordero fue llevado al matadero. Voltea a tu vecino y dile, tranquila, corderita. Tranquilo, corderito. Muere, dile, muere. Muere, aguanta. Solo Dios sabe en el momento que va a levantar tu cabeza. Pero nosotros no podemos minimizar el poder de Dios. Reaccionar nosotros mismos es minimizar el poder de Dios. ¿Acaso Dios no tiene el control? Claro que sí, Él tiene el control. Diga conmigo, Dios tiene el control. Y tu espada, tu machete, tu cuchillo nunca se comparará al poder de Dios. Quiero recordarle esta noche que a Jesús no lo mataron. Jesús entregó voluntariamente su vida. Los ejércitos del cielo estaban listos para bajar, pero Dios tenía un plan. Tú dices, ¿por qué Dios no me defiende? Porque Dios tiene un plan. Porque Dios está trabajando con tu carácter. Porque Dios está trabajando con tu orgullo. Porque Dios te está moliendo, te está triturando en la prensa del Getsemaní. Está sacando hasta la última gota de aceite de ti. Gracias. Y Dios tiene un plan, y tu batalla y la injusticia que estás viviendo tiene un gran propósito. Vine a hablarle a personas esta noche que sienten que están viviendo y enfrentando injusticias, pero en medio de esas injusticias Dios tiene un propósito. Mi consejo como pastor, mi trabajo como pastor es decirte esta noche, no saques tu espada. Pedro, ¿qué haces, Pedro? Me permite decirle que por un momento Pedro le está echando a perder a Dios todo el plan. Me permite decirle que las reacciones bobas, de mechas cortas, de cristianos que hacen cosas que parecen buenas pero que son malas, pueden echarle a perder el plan de Dios para ustedes. Porque sacar la espada es olvidar el propósito de Dios. Jesús fue a la cruz. Mire esto, póngame atención a esto. Jesús fue a la cruz siendo inocente de todo lo que se le acusaba. ¿Era inocente Jesús? Sí, era 100% inocente de lo que se le acusaba. Pero ¿sabes qué? Cuando Jesús vio la manera inmadura en la que Pedro actuó, la oreja de este hombre llamado Malco, ¿cómo se llamaba? Malco. Por algún momento yo pensé y dije, voy a hacer pasar a un hijo espiritual, lo voy a poner frente a mí y voy a actuar. Y voy a después, la oreja de Malco
cayó al piso. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se arrodilló, agarró la oreja de Malco, ya tenía 3 hormigas encima, ya tenía una mosca y ya estaba llena de tierra, y Jesús hace, agarra a Malco, quien está sufriendo, sin la oreja, Malco. Vamos a actuar bien. Jesús, Pedro, esto no ha sido actuado, por favor, esto no lo hagan en su casa. Específicamente, el machete se va a detener en el momento justo, ¿ok? Tú tranquilo, tú tranquilo. Pedro agarra el machete y ¡ra! La oreja cae. Jesús agarra a Pedro. Mira esta escena. Jesús agarra a Pedro. Pedro, ¿qué hiciste? Cuando tú reaccionas, Jesús dice, ¿qué hiciste? ¿Por qué demonios estás reaccionando de esta manera? Si tú eres mi hijo, si tú eres de la Frater, tú no eres de cualquier iglesia. Tú no perteneces, tú eres un escogido. Tú eres a los que yo les enseño carne magra, a los que les doy de comer de verdad. ¿Cómo es posible que estés reaccionando de esta manera tan inmadura? Cuando tú peleas con tu mujer en la casa, estás reaccionando de una manera inmadura. Cuando tu mujer le levantas la voz a tu marido y te agarra la locura, estás reaccionando de una manera inmadura. Cuando agarras el celular y posteas bayuncadas, estás reaccionando de una manera inmadura. ¿Y sabes qué hace Jesús? Se agarra de los pelos. ¿Cómo es posible? Y la oreja, ¿por qué me la recogiste si era yo el que la tenía que recoger? Todavía la cena no ha terminado. Vos deberías de estar sangrando, casi muriéndote. Médicos. Jesús se indigna. Escúchame esto, porque esto no estaba dentro de los planes. Esto fue una acción impulsiva de un Avenger. Mucha película había visto Pedro. ¿Me está entendiendo esto? Usted mucha serie de narco ha visto. Y usted, hermana, mucha serie de las muñecas de la mafia ha visto. Usted ya se cree ya la reina del oeste, la reina del sur, la reina del norte. Gracias. No, conmigo nadie se mete. Yo soy cristiana mansa como la paloma, pero astuta como la serpiente. Shh. Jesús dice, Pedro, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás paseando en el plan de salvación del mundo entero. Jesús en ese momento tiene que intervenir. Agarra la oreja, la sacude, le quita las 3 hormigas y se la pone. Se la pone. Y Malco se asusta, y todos los que están alrededor ahí se asustan de ver que aquella oreja no necesitó sutura, no necesitó una curita, no necesitó pegaloca, fue un milagrazo. Diga conmigo, un milagrazo.
me permite decirle un código demasiado ultra mega archi poderoso. Y es que si Jesús no hubiera pegado la oreja de Malco, Jesús sí hubiera sido acusado de un delito y la cruz no hubiera triunfado. ¿Por qué entonces Jesús hubiera sido acusado? Porque le volaron la cabeza a Malco y entonces Jesús era culpable. ¿Se imagina la reacción de un loco? Entonces me permite decirle que si tú reaccionas y te vengas, entonces serás tan culpable como el delincuente que te atacó primero. ¿Por qué te estás rebajando a la altura de otro loco? ¿Por qué te estás rebajando a la altura de un ignorante? De una persona que no ha conocido de Dios y tú ya tienes rato de estar en la iglesia. Pero si tú eres sabio, ¿cuántos sabios hay aquí? Pero si tú eres sabio y guardas la espada, voy a tratar de guardar mi espada. Tómenme una foto para el sticker. ¿Dónde están los fotógrafos? Gracias, Ricky. Pero si tú guardas la espada, guarda la espada, guarda la espada, guarda la espada. Si tú guardas la espada, si tú guardas la espada, aunque te estés muriendo por reaccionar, porque hermano, míreme aquí, cuando uno se está muriendo por reaccionar, porque uno, ¡la quiero matar! ¡Maldita! Pero tú dices, tranquila Camila, tranquila. Tranquila, paz, paz, cuenta hasta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ah! Las quiero matar siempre. Pero tú guardas tu corazón. Satanás, lo que estás haciendo es no darle argumentos a Satanás en contra tuya. Y cuando Satanás no tiene argumentos en nuestra contra, es cuando Dios dice, entonces, ahora yo tengo toda la legalidad para vengar a mi hijo. Y Dios pelea por ti. Y Dios pelea por mí. Y alguien dirá, ¿y por qué el pastor no se quita el machete? Porque todavía lo ocupo. Me permite decirle algo más. No siga siendo el mismo vengativo de antes. Si antes lo fue, muera a ese tipo de persona. Muera. Dile a la persona que tiene a tu lado, muere a lo vengativo. Necesitamos ser verdaderamente sabios. Solo el sabio y humilde deja que sea Dios, que sea la mano de Dios que pelee a su favor. Voltea a la persona que tiene a su lado y dígale, faltan 15 minutos para que termine el mensaje. Y todo esto era la introducción. Nosotros necesitamos ser humildes como David. Quiero hablarle de 2 machetes. Quiero hablarle de 2 espadas. Ya le hablé de la primera, la de Pedro. Pero hay un hombre llamado David que con 5 piedrecitas y una honda, que por cierto no las ocupó todas, sino solo ocupó, le voló la cabeza a un gigante que tenía una espada de este vuelo. Cuando el gigante cayó al piso, David corrió encima del gigante,
y con su misma espada le voló la cabeza. Esa espada fue el trofeo de David forever and ever. Gracias. Y David va a palacio, pero David siempre anda. Porque no era cualquier espada. Gracias. Era la espada. Esto era un tesoro, hermano. Andar la espada con la que se le voló la cabeza al bocón, al arrogante, al hijo del diablo, de Goliat. Eso solo había uno en la tierra: David. Y David era humilde y conforme al corazón de Dios, pero también Dios estaba con él. Y David iba a la batalla y mataba 10,000. Y Saúl con su gente, siendo rey, mataba a 1,000. Y David mataba. ¿Usted se imagina cómo Dios estaba con David? Cuando David desenvainaba la espada, me va a quedar el pantalón lleno de verdad me quedó todo el mojo. Cuando David desenvainaba la espada con la que mató a Goliat, era el mismísimo poder de Dios con David, volándole la cabeza a los enemigos. 10,000. David se guardaba la espada. Y cuando David regresaba a palacio, usted se imagina todas las hermanas solteronas de altar. El ministerio de solterones de altar de Israel. Saúl mató a 1,000, David a sus 10,000. La pandereta, vos. Puchica, no se ponen las pilas mis asistentes. Tocaban la pandereta y cantaban: Saúl mató a 1,000, David a sus... Ya es muy tarde ya, hombre, vos. ¿Cómo se sentía David? No, ¿cómo caminaba David? Y no soltaba la espada David, no soltaba la espada. Porque todo el mundo le tomaba fotos. Entonces, ¿dónde usted se va a encontrar otro pastor así? Préstame la oreja. David estaba en su mayor gloria. David estaba en su mayor gloria. Mataba 10,000. Y viene Saúl. ¿Cómo se sentía Saúl? Siendo el rey Saúl. Saúl era el rey. O sea, David era súbdito del rey. ¿Cómo se sentía Saúl? Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 29 al 30. Dice la palabra del Señor así: mas Saúl tuvo miedo de David. Mire lo que crea el respaldo de Dios. Saúl le comenzó a tener miedo a David, pero no solo le tuvo miedo, sino que Saúl se convirtió en su enemigo todos los días. Saúl le tomó odio a David. ¿Alguien aquí está pasando por una injusticia que está siendo odiado injustamente? ¿Qué hizo David para ganarse el odio de Saúl? Ser guapo, imponente, guerrero, pero deje todo eso aparte. Era el ungido de Dios. Ahora, dice que Saúl fue enemigo de David every day, todos los días. Y dice el versículo 30, y salían a campaña los príncipes de los filisteos, y sucedía que cada vez que salían, David se portaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl. ¿Qué era lo que había en David?
sabiduría. Un cristiano con su machete más sabiduría es un cristiano victorioso. Un Pedro con machete es un desastre, porque no tiene sabiduría. Pero dice la palabra del Señor que David se portaba con más sabiduría que todos los demás, así que su nombre era más ilustre. La sabiduría me hará resaltar de los demás. Tu comportamiento sabio, prudente e ilustre hará que los que te odien más. Pero lo importante es que cuando eres sabio, Dios te respalda. Y no solo Dios te respalda, te premia. Tanto fue el odio que Saúl le tuvo a David por su excelencia, que éste lo detestaba y procuraba matarlo. Todos los días Saúl planeaba la muerte de David. Permítame decirle, David, que está aquí, que hay muchas personas deseando y anhelando y planeando su muerte, pero si Dios está con usted, nadie podrá tocarlo. No sé si alguien puede alabar a Dios esta noche. Porque cuando los envidiosos te quieren matar, Dios siempre te avisa con tiempo. Los hijos de Dios, sabios, con machete, pero con sabiduría, siempre seremos avisados por Dios. Por eso es que uno siempre sabe quién es el enemigo. ¿No le ha pasado a usted que usted sabe bien quién es la mala leche? Dice, no, si yo ya sé. Yo ya sé quién es la hermana que me tiene entre ceja y ceja. Pero, ¿qué hace usted? Capítulo 19, versículo 1 y 2 de Samuel, primer libro de Samuel, dice: y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus criados para que matasen a David. Y Saúl comenzó a planear la muerte de David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y Jonatán dio aviso a David y le dijo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto mira ahora por ti hasta mañana y estate en un paraje oculto y escóndete. Entonces Dios prepara la escena. Dios prepara la escena. Diga conmigo, Dios prepara la escena. Y Dios te avisa cada vez que un ataque infame de parte del infierno viene. Siempre Dios te avisará con tiempo. Y Dios, ¿a quién usó Dios para avisarle a David? Al mismo hijo de Saúl. Gente de la misma pacotilla. Gracias. Gente del mismo núcleo de donde están todos esos perros rabiosos. Por alguna razón van a venir usados por Dios y te va a decir: mira, yo no sé ni por qué te estoy diciendo esto, pero estos desgraciados te quieren matar. Y tú dices: oh, me quieren matar. ¿Y yo qué hice? ¿Yo qué les he hecho? Si yo no hago nada malo, si yo solo soy excelente en lo que hago. Pero Dios te avisa. ¿Y qué le dice Jonatán a David? Escóndete. ¿Qué le dice? ¿Sabe que hasta los impíos, hasta las bocas de los impíos usa Dios para darnos códigos? ¿Qué le dijo? Escóndete. El que habita al abrigo del Altísimo. Entonces David va, se escapa y se esconde en una cueva. Póngame atención a esto. Si usted le pone atención a esto, se lleva el mensaje. David se escapa y se mete a una cueva. Y Saúl prepara 3,000 guerreros para matar a David y para buscarlo en donde sea, debajo de las piedras si es posible. 3,000 hombres buscando a David. Escúchame,
A ti que una vieja te tiene llorando, derramada en el piso, con ganas de cortarte las venas. No, hombre. A David 3,000 guerreros más aún lo buscaban para volarle la cabeza. Por todos lados, con perros de esos que andan. Lo andaban buscando a David. Pero David se esconde en Jehová. Escúcheme esto. ¿Qué es lo que yo debo de hacer cuando soy atacado y cuando los malignos me buscan para comer mis carnes? Refugiarme y esconderme en Jehová. David guardó su corazón y entendió que no era Saúl actuando, sino era Satanás usando la vida de Saúl para matarlo. Y David se mete en una cueva. Diga conmigo, una cueva. David es acompañado por valientes, pero sobre todo la compañía inseparable de David es, ¿qué es? Su espada. David está con su espada en lo oscuro, en la oscuridad, metido en una cueva. ¿Es posible que apaguen algunas luces o que bajen las luces? Lo más, no, estas luces, el rostizador. ¿Es posible que le bajen? ¿Pueden o no pueden? Si no pueden, no hagan, école. Gracias. ¿Todos me miran? Ok, David está metido en la cueva. ¿Dónde está David? ¿Cómo está la cueva? Oscura. ¿Qué tiene David en su mano? La espada. ¿Qué simboliza la espada espiritualmente? ¿Está siendo atacado injustamente? Refúgiate en la palabra. Ahora, David está refugiado, guardando su corazón. David no está en actitud de pelea. David no está tuiteando nada, ni facebookeando nada. David no está abriendo su boca. David simplemente está escondido y refugiado en oración y en palabra, esperando la justicia de Dios. No sé si alguien me entiende esto. Y aunque tú sientas que tu adversario ha tomado ventaja, porque mira cómo se siente David, él solo, con unos cuantos valientes, escondido en una cueva, con su espada en la mano, y 3,000 hombres detrás de él, se siente en desventaja. Habrán momentos en los que tú te sentirás en desventaja y tú vas a decir, son más ellos son más que yo. Y aunque tú te sientas por un momento así, no te impacientes. Con lo poco que tú tienes, Dios te sorprenderá. David está en la cueva, escondido en su refugio. Y Dios, que es estratega y sobre todo, si hay algo que a mí me encanta de Dios, es su sentido del humor. Gracias. Porque si usted no lo sabía, nosotros tenemos un Dios que tiene un gran sentido del humor. ¿Por qué, pastor? Wait a minute. David está metido en la cueva, tiene la espada en su mano. Todos están calladitos, está oscuro. Saúl anda ya con 3,000 hombres, pero de repente Dios le manda un retorcijón. Gracias. Dios le manda un señor retorcijón a Saúl. Pero de esos, hermanos, corre que te alcanzo, que ni un alcalde puede con eso. Dios tiene un gran sentido del humor. Nuestro Dios es maravilloso. Saúl le agarra el corre que te alcanzo. Y Saúl dice, ¡ay! 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 ¡Paren, paren! No han visto no han visto el anuncio de Alcadeva. ¿No han visto el anuncio de Alcadeva que alguien va en el bus diciendo, ¡paren, paren!
Saúl le entra un retorcijón de la berraca, como dicen los colombianos. Y Saúl dice, ¿a dónde voy a hacer? ¿Y qué era lo que tenía enfrente de Saúl? Una cueva. ¿Sabes? Dios es lindo. Diga conmigo, Dios es lindo. Cuando yo no me defiendo solo, Dios es lindo. Viene Saúl, se mete a la cueva. Esto no lo puedo, lógicamente, ¿verdad? Se levanta su vestidura, se baja el calzoncillo y ¡ra! Gracias. Y David está detrás de él con su... ¿Cómo lo tiene David a Saúl ahí? ¿Y cómo está Saúl? Así. Dios es lindo. Y un día el que te ha hecho mal lo vas a tener en tus manos. No te desesperes. Ya me puedes encender el rostizador, por favor. No te desesperes. No te afusques. No, que no te agarre la chiripiorca. No. Vete pensando ahora, ya sé cómo Dios me lo va a poner enfrente. Con un ultra mega retorcijón. Haciendo del 2. Usted se imagina a Saúl sudado. Y David detrás de él. ¿Dónde te vine a encontrar, Ricky? Pero David, dice la palabra del Señor, que era un hombre bueno, humilde, sumiso, obediente, leal, pero sobre todo conforme al corazón de Dios. ¿Y sabes qué hace David? Versículo 4 del capítulo 24 del primer libro de Samuel. ¿Me dan 5 minutos más? Entonces los de David le dijeron a David: David, aquí está el desgraciado. Jehová te lo entregó en tu mano. Ahora sí, pártele la cabeza. Y se levantó David y calladito, calladito, le cortó la orilla de su manto. ¿Qué hizo David? Le cortó un pedacito de manto. No lo mató, no se vengó. Hay 2 tipos de machetes en el cristiano: el machete de Pedro y el machete de David. ¿Qué machete tienes tú? ¿Sabe qué hizo David? Sucedió que David le cortó calladamente la orilla del manto, versículo 5. Y sucedió después de esto que el corazón de David lo golpeaba. ¿Sabe que David, cortándole el pedacito de vestido, se sintió asesino? Mira el corazón de David. David no intentó matarlo, solo le cortó el pedacito de vestido. Ya David se sentía indigno, culpable. Y dice la palabra del Señor que dijo David, versículo 6: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi siervo el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano en contra de él, porque él es el ungido de Jehová. Así, quiero decirle una cosa: cuidado, abre su boca para dañar a un hijo de Dios, aunque el hijo de Dios ande pateando la línea. Gracias. ¿Merecía Saúl que David reaccionara? Yes. Pero los hijos verdaderos y los cristianos verdaderos no se vengan, se callan. No es su trabajo
venir y tomar acción. Pero es que yo tengo que decir, yo tengo que hablar. Cuidado, abre su boca para dañar, para criticar, para descubrir, para dañar a un hijo de Dios y peor, para dañar su familia, sus hijos. Porque sabe una cosa, usted tiene hijos. Y lo que usted le haga a un siervo de Dios, usted lo va a pagar 10 veces más. Dijo David: ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? Versículo 7. Y así reprimió David a sus siervos y les dijo: no les permito que levanten su mano en contra de Saúl. Y salió David de la cueva con el pedacito de vestido de Saúl. Y David se levantó gritando a las espaldas de Saúl, diciendo: mi Señor. Y Saúl, cuando escuchó la voz de David, se dio vuelta. Y David se inclinó rostro en tierra, se postró delante del rey Saúl y le hizo reverencia. Versículo 9. Y David le dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen hay que matar a David? He aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos dentro de la cueva, y dijeron que te matase, pero yo te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano en contra de mi Señor, porque mi Señor es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano, porque yo lo corté y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado en contra de ti. Con todo, tú andas detrás de mí para quitarme la vida. Que Jehová juzgue entre tú y yo. Pero mi mano nunca se levantará en tu contra. Y Saúl le contestó, versículo 17, le dijo: más justo eres tú, David, que yo, pues me has pagado bien. ¿Cómo le pagó David? Bien. Habiéndote yo pagado con mal, tú me pagaste con bien. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado, habiéndome matado. Quiero que sepa esto. Ese día hubo un reconcilio entre David y Saúl. Saúl se fue y David se fue, pero Saúl volvió a buscar a David para matarlo. A los malos Dios les da una oportunidad, pero cuando no la aprovechan, Dios los mata. Saúl se fue. Saúl siguió con aquel odio, buscó matarlo. ¿Y sabes cómo terminó Saúl? Suicidándose con una espada. ¿Sabes qué pasó con los hijos de Saúl? Los 2 hijos de Saúl fueron muertos. ¿Y sabes qué pasó con David? Dios le entregó una corona. ¿Qué cristiano tú eres? ¿Qué espada tú tienes? ¿La de Pedro o la de David? Yo quisiera que esta noche todos aquellos que han estado recibiendo ataques injustos se pusieran de pie. Ponte de pie. Llena soy mi corazón.